Listo, vamos a ver ahora los huesos del cráneo, ¿ya? Los huesos del cráneo. Muy bien, dentro de lo que son los huesos del cráneo, pues vamos a tener a estos 8 huesos, dos que son pares, es decir, a uno y otro lado, que son dos temporales y dos parietales, y 4 que son uno solo, ¿no? Haciendo un total de 8 huesos, ¿ya? Eh, el frontal, como sabemos, hacia adelante, los temporales a uno y otro lado, parietales también a uno y otro lado, el occipital uno solo hacia atrás y el esfenoides y el etmoides que están en la parte de la base del cráneo. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno. Este es el temporal, ¿ya? Primero vamos a ver a los temporales. Esta es una vista externa, también veremos a vista interna. Dentro de lo que son la vista externa, recuerden que les había mencionado de la apófisis cigomática del temporal, que se une a la apófisis temporal del hueso cigomático y van a formar el arco cigomático. Ya, entonces ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos toda esta porción que es la porción escamosa, que va a servir para la inserción del músculo temporal, que va a tener fibras verticales y también fibras horizontales. Las verticales van a ser masticadoras propias, ¿no? Y las horizontales van a ser retropulsoras, ¿ya? Después vamos a tener hacia atrás lo que es la apófisis, ¿no? La porción mastoidea. Todo esto de acá es la porción mastoidea, que va a tener una apófisis mastoidea, un canal digástrico por detrás o surco digástrico para la inserción del vientre posterior del digástrico y por atrás vamos a tener ya algo que es el hueso esfenoides, que más adelante lo veremos seguramente. En esta porción intermedia perdón, por atrás vamos a tener el hueso occipital, perdón. Hacia la parte anterior, aquí, por delante de la apófisis mastoidea, va a haber un surco, un canal, ¿ya? Y por delante de ese surco o canal va a estar esta apófisis, que es la apófisis estiloides, ¿ya? El canal digástrico es este, ¿ya? Perdón, no está hacia atrás, pensé que estaba volteado el huesito. Ya, este es apogimastoide, por delante el surco digástrico y delante del surco digástrico la apófisis estiloides. Ya, en el surco digástrico se inserta el músculo, el vientre posterior del digástrico y en la apófisis estiloides se inserta el músculo estiloioideo. También hay estilo gloso y también hay ligamentos, ¿ya? Estilo faringio y estilo gloso también. Hay varios músculos y ligamentos que se van a insertar acá en la apófisis estiloide, que es como como una aguja, ¿no? Se podría decir que está justamente en esa base del cráneo, en esta porción temporal, ¿ya? Y toda esta zona es la porción petrosa, ¿ya? Porción petrosa. Acá es el conducto auditivo externo. Por delante de esta porción petrosa va a estar esta cavidad que se va a conocer como la cavidad glenoidea. Y esta cavidad glenoidea va a ser para el cóndilo mandibular. ¿Recuerdan al cóndilo mandibular que era como la cabeza de la mandíbula? Y les dije que esa cabeza de la mandíbula se insertaba o hacía articulación con el temporal. Por eso esa articulación se llama articulación temporomandibular, ATM, articulación temporomandibular. En esta cavidad glenoidea, entonces va a ingresar el cóndilo de la mandíbula y ahí es donde va a ser la articulación, ¿ya? Y por último, la posición cigomática hacia adelante, ¿ya? Esa es una vista externa. También tenemos otras estructuras. Miren, ahí está la cavidad glenoidea, la posigomática. Por esta zona escamosa va a haber un surco para la arteria temporal profunda media. Arteria temporal profunda media, ¿ya? Nada más. Ahí está el conducto auditivo externo, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que se insertaba en la posigomática? Estaba el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso, el músculo estilofaringio y dos ligamentos, el ligamento estilomaxilar y el ligamento estiloioideo. Ya, todo eso se inserta aquí en la apófisis estiloides, que es como una agujita, ¿no? En la base del temporal. Por detrás de la apófisis estiloide, no se olviden el surco digástrico, surco o canal digástrico, y por detrás del surco digástrico, la apófisis mastoides, ¿ya? Muy bien. Y en una vista interna, o sea,
saco el cráneo y lo veo desde adentro, ahí voy a encontrar lo que es el peñasco del temporal. Toda esta zona, que es la porción petrosa, es lo que se conoce como el peñasco del temporal. Entonces hay una porción escamosa, hay una porción del peñasco del temporal y hay para abajo una porción mastoidea, donde va a estar la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides, ¿no? En esta zona de la porción del peñasco voy a encontrar un surco para el seno venoso sigmoideo, acá en estas, más o menos aquí, seno venoso sigmoideo. Este seno venoso sigmoideo va a ser el que recoge la sangre venosa de todo el cerebro. ¿Ya? Y luego, al atravesar el conducto, el agujero rasgado posterior, se va a convertir en vena yugular interna. Ya lo habíamos visto también, ¿ya? Entonces, el surco del seno venoso sigmoideo, que está más o menos acá en esta zona, va va a converger toda la sangre venosa del cráneo y va a pasar este agujero, que es el agujero rasgado posterior, para continuar con la vena yugular interna. En esta zona del peñasco, también en la parte más alta del peñasco, se conoce como lo que es el tegmum tympani, o también llamado techo del tímpano, porque en esta zona va a estar la porción interna del conducto auditivo interno, o sea, el oído interno, ¿ya? Y en esa zona, pues, se va a encontrar todo lo que es los conductos semicirculares, ¿no? La cóclea, el caracol, el vestíbulo, etcétera. Y finalmente, hacia la zona del vértice de la porción petrosa o de la porción del peñasco temporal, voy a encontrar este agujero que es el conducto auditivo interno. Recuerdan, acá estaba el conducto auditivo externo hacia afuera. Acá hay un conducto auditivo interno por donde va a entrar y salir el nervio auditivo, pues el octavo par craneal, el cócleo vestibular también se llama. El octavo par craneal es el cócleo vestibular, que va a tener función auditiva y también función de equilibrio, porque viene de los conductos semicirculares. ¿Quién más va a pasar por el conducto auditivo interno? El séptimo par craneal, que es el nervio facial, y el séptimo bis, que es un nervio, una rama parasimpática que acompaña al nervio facial, que más adelante lo vamos a ver con calma, ¿sí? Y por último, la porción escamosa para los lóbulos temporales del cerebro, ¿ya? Listo, hueso parietal. Miren, esta es una vista externa y esta es una vista interna. En la vista interna van a haber una serie de surcos que van a ser relieve sobre el hueso temporal, y esto se conoce como la hoja de higuera, porque tiene la forma, ¿no?, de un higo. Hoja de higuera. Y por esta hoja de higuera va a pasar la arteria meningia media, que va a dar irrigación a todo lo que son las meninges. Ya, hoja de higuera, por donde pasa la arteria meningia media. En la parte lateral o externa no hay mucho que detallar, solamente se va a unir a uno y otro lado con el otro hueso temporal, con el hueso parietal hacia adelante, con el hueso frontal, formando esta sutura, que es la sutura coronal, ¿ya? O también llamada sutura bregmática. Hacia atrás va a formar la sutura occipitoparietal, y hacia abajo pues va a formar articulación con el hueso temporal. Este hueso va a tener una serie de agujeritos por ahí, que van a ser agujeros marginales por donde van a pasar venas emisarias. ¿Ya? Occipital. En el occipital sí hay algunas cositas interesantes que ver. Por ejemplo, van a estar hacia la parte de la base, va a estar la apófisis basilar, ¿ya? Apófisis basilar. Y hacia adelante de esta apófisis basilar, que es la que se va a unir hacia adelante con 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 el esfenoides, hacia adelante, esta apófisis basilar hacia adelante con el esfenoides, por detrás va a estar los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales, recuerdan, hacían articulación con C1, ¿no? Con el atlas. Se articulaban con C1, que es el atlas, con los cóndilos con las cavidades articulares del atlas, ¿no? Una cosita muy interesante, detrás de estos cóndilos se va a encontrar el agujero condilio.
agujero condilio por delante, perdón, en posición anatómica. Esto es hacia adelante y esto es hacia atrás. Por delante van a estar los agujeros condilios anteriores y por detrás los agujeros condilios posteriores. Por los agujeros condilios anteriores va a pasar el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Nervio hipogloso va a salir hacia la cavidad oral, el 12º par craneal. Y por detrás de los condilios, de los cóndilos occipitales va a estar el agujero condilio posterior, por donde va a pasar solamente una línea emisaria. Acá se va a encontrar el gran agujero occipital por donde va a pasar pues la médula espinal, ¿no? O sea, el tronco cerebral se va a continuar con médula espinal y también van a pasar las arterias vertebrales de uno y otro lado que se van a unir para formar la arteria basilar, como ya lo habíamos visto también anteriormente. Desde el vértice anterior del agujero occipital va a salir esta cresta, que es la cresta occipital externa. Y esta cresta occipital externa va a llegar hasta la protuberancia occipital externa. Y a uno y otro lado de la protuberancia se van a ubicar la línea nucal superior y más anterior la línea nucal inferior. Ya, línea nucal superior y línea nucal inferior. Esta será la cresta occipital externa porque también hay una interna que está por dentro, y esta será la protuberancia occipital externa porque también hay una interna que está acá adentro. Miren, esta es una vista del occipital por dentro. Entonces está la cresta occipital interna, como les había mencionado. Está la protuberancia occipital interna, como les había mencionado. Y miren, acá se forman canales para surcos venosos para lo que son senos venosos, ¿no? Este de acá va a ser el surco para el seno venoso longitudinal superior. Este de acá, laterales, va a ser el canal o surco para el seno venoso lateral. Seno venoso lateral, ¿ya? Y entre estos surcos van a estar las fosas cerebrales para la porción occipital o el lóbulo occipital del cerebro, y por debajo van a estar las fosas cerebelosas para lo que es el cerebelo. Y por delante de esas fosas cerebelosas pues se va a encontrar el agujero magno o el agujero occipital por donde va a pasar la médula espinal y las arterias vertebrales. Listo. Hueso frontal. Miren el hueso frontal. Hacia adelante el hueso frontal, pues van a estar los relieves orbitarios, ¿no? Por de encima de esos relieves orbitarios va a estar lo que es este agujero, que es el agujero supraorbitario, para el paso de la arteria y el nervio supraorbitarios, que es el nervio de rama del quinto uno, ¿ya? ¿Recuerdan el agujero mentoniano que estaba en la mandíbula? Ese es para el nervio dentario inferior, que es rama del quinto 3. Después, en el hueso cigomático o malar, estaba el agujero infraorbitario, que era para la arteria y nervio infraorbitario, rama del quinto 2. Y acá, en el agujero supraorbicular, supraorbitario, está para la arteria y nervio supraorbitario, que es rama del quinto 1. ¿Ya? En el medio de ambas eminencias, de ambas eminencias o rebordes oculares, se encuentra lo que es la glabela, esta zona intermedia. Hay también eminencias frontales laterales y estos de acá son los arcos superciliares. Arcos superciliares donde se va a encontrar lo que son las cejas. ¿Ya? Las cejas, arcos superciliares, y en el medio de los arcos superciliares una fosa que se conoce como la glabela. Ya, glabela. Miren lo que hay por debajo. Estas escotaduras, que son escotaduras óseas, ¿no? Para la cavidad orbitaria. Este es el techo orbitario. Hacia la parte medial de la escotadura se encuentran lo que son las fositas trocleares y a la parte lateral de la escotadura las fositas lacrimales. En la fosita lacrimal van a ubicarse las glándulas lacrimales y en la fosita troclear se va a encontrar una tróclea, es decir, un anclaje para el músculo oblicuo mayor, que va a ser un músculo propio del ojo. ¿Ya?
Entonces, hacia lateral, la glándula lacrimal, hacia el medial, la tróclea del músculo oblicuo mayor. Y entre ambas, una escotadura, ¿ya? Y este es el techo orbitario. Esta es una vista interna del frontal, donde va a estar esta zona media, que es una cresta frontal, así como atrás había una cresta occipital interna y externa, acá solamente va a haber cresta frontal, ya no interna ni externa, porque por la parte de afuera no había cresta frontal externa, por lo tanto, a esta cresta no le voy a llamar cresta frontal interna. Le pondría el nombre interno siempre y cuando hay una externa, pero como no hay una externa, simplemente esta es la cresta frontal a secas, ¿ya? Y esta cresta frontal termina hacia la parte posterior en un canal para el sur, para el seno venoso longitudinal superior, que se continuaba hasta atrás, hasta el occipital, ¿no? Que también vimos el canal para el surco, para el seno venoso longitudinal superior. Hacia, miren, hacia las partes de todo el hueso van a haber una serie de relieves y una serie de depresiones. A los relieves se les va a conocer como eminencias mamilares y a las depresiones se van a conocer como impresiones digitales. Ya, eminencias mamilares a cada uno de los relieves y a cada una de las hundiduras se les va a llamar impresiones digitales. Por delante, chicos, de la cresta frontal, justo en el borde de la cresta frontal, en el vértice, va a haber un agujero que se llama agujero ciego. ¿Por qué ciego? Porque se ha visto que no da salida a ningún lado, ¿ya? Muy bien, esfenoides. El esfenoides es un hueso irregular que tiene una forma de murciélago, como lo ven ahí, ¿no? Que tiene unas alas menores hacia arriba, hacia adelante y unas alas mayores hacia atrás. Entre ambas alas, tanto las menores y mayores, va a haber este surco o canal que se va a conocer como el canal esfenoidal. Canal esfenoidal. Y hacia la parte de abajo va a haber lo que son las apófisis pterigoideas. Estas apófisis pterigoideas van a tener una lámina externa, una lámina interna y al medio una cavidad, que es la cavidad pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Y en las láminas, pues se insertará el músculo pterigoideo externo, ¿ya? Dentro de la cavidad, el músculo pterigoideo interno, que recuerdan hacia dónde iba hacia abajo, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia lo que es la parte interna del gonion mandibular, ¿no? Por dentro. Y hacía, y era un músculo masticatorio principal, ¿no? Entonces, alas mayores, alas menores hacia adelante, alas mayores hacia atrás y las apófisis pterigoideas hacia abajo, ¿no? También tiene unos cuernitos acá en la parte anterior, por donde se va a pasar lo que es el nervio óptico. En un ratito seguro lo vemos. Ahí está. Miren, esta también es una vista del cuerpo, solamente del cuerpo, o sea, solamente esta parte del hueso pterigoideo, ¿no? Perdón, del hueso esfenoidal, ¿ya? Miren, hacia la parte de acá, eh, acá tenemos en la parte anterior, en esta imagen no se ve mucho porque está tomada desde arriba, pero si lo vemos un poco más desde atrás, estas son prominencias que se conocen como las apófisis clinoides. Estas apófisis clinoides son también llamados pues los cuernos los cuernos del esfenoides, ¿no? Porque miren, tienen la forma de cuernos, tal cual, a uno y otro lado. Ya, apófisis clinoides. Por delante de estas apófisis clinoides va a pasar lo que es el canal óptico. Canal óptico, entre una y otra, acá, canal óptico. Y por detrás de ese canal óptico va a estar lo que se llama la silla turca, ¿sí? La silla turca. Entonces, y a uno y otro lado de este canal óptico van a ver estos agujeros, que son los agujeros ópticos. Por estos agujeros ópticos, lo voy a esquematizar aquí. Aquí hay un agujero óptico de este lado. Aquí hay otro agujero óptico de este lado. Y por esos agujeros va a pasar lo que es el nervio óptico. El nervio óptico que viene de un lado, de un ojo y de otro ojo, ahí está, se van a unir un lado con el otro lado
Ahí está. El nervio óptico se va a unir un lado con el otro lado y se va a formar lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico. Ya, entonces el quiasma óptico va a estar por este canal óptico. ¿Ya? Y por detrás va a estar la silla turca. Y en esta silla turca, pues va a estar una glándula, que es la glándula hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis. Es por eso que cuando la glándula hipófisis crece mucho, se va hacia adelante, ¿no? Crece, 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 crece. ¿Y qué va a pasar? Puede afectar a lo que es el quiasma óptico. Por lo tanto, el paciente empieza a tener problemas visuales. Más adelante lo vamos a ver cuando hagamos ojito, ¿ya? Muy bien. Y hacia atrás está, hacia atrás de la silla turca está la lámina cuadrilátera. Ya, lámina cuadrilátera. ¿Listo? Ahí están los agujeros ópticos que ya les mencioné. Y esta es otra estructura o otra vista de lo que es el hueso esfenoide, las alas mayores, ¿no? Entre las alas menores y las alas mayores va a haber esta hendidura que les había comentado anteriormente, que es la hendidura esfenoidal. Por esta hendidura esfenoidal van a pasar, miren, miren todo lo que pasa, venas oftálmicas, van a pasar los nervios, el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el quinto uno. Tercer par craneal, cuarto par craneal y quinto uno, ¿ya? Y bueno, el tercero y el cuarto van a ir, el tercero y el cuarto, acá también falta el sexto par craneal. ¿Ya? El sexto par craneal también pasa por acá, ¿ya? Por la hendidura esfenoidal, porque el tercero, el cuarto y el sexto van a ir al ojo para darle inervación. Son nervios oculares. Y el quinto uno, que también es el nervio oftálmico, también va a ir acá, a la hendidura esfenoidal, ¿ya? Por debajo de la hendidura esfenoidal, bueno, sería hacia atrás de la hendidura esfenoidal, va a estar el agujero redondo mayor. Y por este agujero redondo mayor va a pasar el quinto 2. Y por debajo, detrás de ese agujero va a estar el agujero oval, por donde va a pasar el quinto 3 y la arteria meningia menor. Y por lo último, acostadito lateral, va a haber un agujero redondo menor, por donde va a pasar la arteria meningia media. Ya, meningia media. Entonces, van a haber cuatro agujeros de adelante hacia atrás. Primero, hendidura esfenoidal, por donde pasan los nervios craneales, tercero, cuarto y sexto nervio craneal y el quinto uno. Venas oftálmicas también. Luego viene el agujero redondo mayor, donde pasa el quinto 2, agujero oval, donde pasa el quinto 3 y la arteria meningia menor, y agujero redondo menor, por donde pasa la arteria meningia media. Esta arteria meningia media luego se iba hacia las paredes, hacia el parietal y pasaba por la hoja de higuera, ¿recuerdan? Ya, muy bien. Entonces miren, aquí más o menos nace el tercer par craneal a nivel de este protuberancia. Y el tercer par craneal va a botar su quinto uno, que se va a la hendidura esfenoidal, su quinto 2, que se va al agujero redondo mayor, y su quinto 3, que se va al agujero oval. Así, por eso es trigémino, porque tiene tres quintos, quinto uno, quinto 2, quinto 3. No se olviden esto, chicos, siempre preguntan los agujeros y sus contenidos, ¿ya? Y hacia abajo está la apófisis pterigoides que les había dicho, ¿no? Tiene una lámina externa, una lámina interna, o ala externa, ala interna, y una fosa pterigoidea al medio donde está el músculo pterigoideo interno, ¿no? Acá está el cuerpo de los esfenoides y acá está, y también, ¿no? En la base, justo donde se insertan las apófisis pterigoideas hacia el hueso temporal, va a haber un agujero que se conoce como agujero vidiano. Y este agujero vidiano va a ser contenido el nervio vidiano y la arteria vidiana. Ya, nervio vidiano y arteria vidiana. ¿Nervio vidiano de quién? Del quinto 2. Arteria vidiana de quién? De la arteria maxilar interna. Más adelante lo veremos, ¿ya? Y para finalizar con el etmoides.
etmoides. Esta es una vista o un plano vertical, ¿ya? El etmoides está justo al medio por detrás de la nariz. O sea, al fondo de la nariz, ahí está el etmoides. Miren, va a tener una lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular, recuerdan que formaba parte de lo que es el tabique nasal, ¿no? Era Bomer atrás, lámina perpendicular del etmoides adelante y más adelante lo que es el cartílago nasal, ¿no? Para formar todo lo que es el tabique nasal. Hacia atrás de la lámina perpendicular voy a tener a lo que es la cresta gali, ¿ya? ¿Qué más? Hacia uno y otro lado de la cresta gali, pues va a estar la lámina cribosa, ¿no? La lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué es cribosa? Porque tiene un montón de agujeritos. ¿Para qué sirven esos agujeros? Porque por ahí pasa el primer par craneal, el nervio perdón, el nervio olfatorio. Primer par craneal, nervio olfatorio pasan en ramilletes, ¿no? O sea, no es que pasa un solo nervio olfatorio, no pasan un montón de nervios olfatorios que luego en el cráneo se unen formando la cintilla olfatoria, ¿ya? Es el nervio olfatorio, primer paracraneal. Hacia las partes laterales van a estar lo que son los laberintos etmoidales en concordancia o en continuidad a lo que son los peñascos del temporal, ¿no? Donde estaba el techo del tímpano, ¿no? Y los conductos semicirculares, entonces, laberintos etmoidales, ¿ya? A uno y otro lado. Y acá también hay una lámina orbitaria, la parte anterior, lámina orbitaria, porque acá va a ser parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Orbitaria. Los ojos están ahí más o menos, ¿no? Las cavidades orbitarias están ahí a uno y otro lado. ¿Ya? Muy bien. Ahí hay otras características. El etmoidales va en sus masas laterales, va a formar al cornete medio y al cornete superior. Cornete medio y cornete superior. En cambio, el cornete inferior va a ser un solo, un hueso propio, un hueso distinto a estos, ¿ya? Ahí está la cresta gali, ¿no? Y hacia los costados la lámina, papilar o lámina cribosa del etmoides, ¿no? Muy bien. A ver un ratito. Ya. Creo que esto, chicos, lo dejamos ya para la siguiente clase porque si no nos vamos a confundir. Acá hay bastantes cositas que ver, que es el resumen de todos los huesos juntos. Ya vamos a hacerlo mejor en la otra clase como un repaso también de lo que hasta ahora hemos visto huesos por separado, ¿no? Pero acá están todos los agujeros, estructuras de tanto la vista externa, bueno, este es endocráneo, la parte interna, como el exocráneo, las vistas por todos los lados del exocráneo, ¿no? Ya está. Entonces, hasta acá queda esta clase, chicos. Ya voy a subir un cronograma actualizado de clases para que en base a eso ya nos rijamos de ahora en adelante, ¿ya? Queda esta clase acá. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Nos hemos quedado entonces en endocráneo, ¿sí?